porque terminó una relación con una muchacha y cayó en depresión. Entonces, la riqueza, las cosas materiales de esta tierra no nos dan felicidad. Quien da felicidad es quien en el corazón, en nuestra vida, que yo no tengo que tener un carro para ser feliz, porque Dios me hace feliz. Que yo no tengo que tener una casa para ser feliz. ¿Saben por qué? Porque todo lo que nosotros alcanzamos en esta tierra es pasajero. Usted se lucha no es que esas cosas sean malas. Usted puede trabajar para construir su casa. Eso está bien, porque pagar casa no es fácil. Pero si usted puede, ahora el problema es cuando nosotros ponemos nuestra vista, nuestra salvación y nuestra alegría en esas cosas materiales. ¿Por qué? Porque usted puede hacer una buena casa, usted puede vivir una buena casa, pero ¿qué tiempo usted vive en esa casa? 50, 70 años, ¿qué tenga de vida? Usted se va y esa casa se va a quedar los hijos, y se van a morir sus hijos, y van a venir los nietos, y se van ahí, y la casa ahí mismo. Entonces la vida es Cristo, es Jesús. Mucha gente busca la salvación en esta clase de cosas. En los horóscopos, en el yoga, en la meditación, en la hechicería, en la gente. Y el diablo es muy astuto y te va a engañar de diferentes formas. Antes, los hechiceros eran con un pañuelo rojo y un tabaco. Ahora Satanás tiene hechiceros modernos, hechiceros que dan números de lotería, hechiceros que andan con corbata y que dan y que el día de tu suerte a través de los ojos. El único, dice la Biblia, que sabe el pasado, el presente y el futuro es ¿quién? Dios. El diablo sabe lo que va a pasar ahorita, porque el diablo es un ser como creado. Eso lo dice Ezequiel capítulo 28. Y un ser creado no sabe lo que va a pasar, ni ahorita, ni mañana, ni dentro de cierto tiempo. ¿Hacia dónde no se dirige la persona con la vida? Hay mucha gente que vive encarcelado por el pecado y la maldad. Hay gente que vive en libertad, pero su corazón no tiene libertad. Hay muchas personas que dicen ser feliz, pero son presos de la depresión, de la desgracia y de la miseria humana. Mire, mucha gente cree que la vida lo llena con un iPhone de último modelo. Hay mucha gente que cree que cuando tú dices, cuando me hagas de una carrera profesional o de una carrera técnica, cosas de esta vida, no, llena. ¿Quién es que lo llena? Cristo Jesús. Miren lo que el diablo ha hecho con la humanidad. El pecado trae eso. Cuando el diablo ve un niño de nutrido así y ve un indigente o como le dicen popularmente un vicioso o una gente, el diablo se goza. ¿Sabes por qué el diablo se goza? Porque ese no es el ideal de Dios para la humanidad. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo creó como perfecto, lleno de salud, de vida, riguroso, fuerte, sano. Pero el pecado y Satanás, con los vicios y el pecado, ha llevado al ser humano así, a morir como de hambre. Pero qué bueno que Jesús es la solución. Amén. Y que Cristo va a solucionar todos los problemas, todas las dificultades, cuando Él venga por segunda vez. Amén. Terremoto por donde quiera. Y quiero explicar algo. Miren, mucha gente dice que por qué Dios permite las enfermedades, por qué Dios permite los terremotos, por qué Dios permite que un padre mate a un hijo. Dios no es culpable de eso. Y lo voy a explicar. Y es bueno, por eso es que Jesús dice en San Juan 17:3 que es importante conocer al Padre. Si usted conoce a Dios, usted se va a dar cuenta que Dios no es culpable de toda la desgracia que está pasando en el mundo. Génesis capítulo 1 dice
que todo lo que Dios creó era bueno. En gran manera. Vuelve y repita conmigo. Todo lo que Dios creó era bueno. En gran manera. En gran manera. Dios creó un mundo perfecto. Dios creó un mundo perfecto. Díganlo otra vez. Perfecto. Dios es el autor de las cosas buenas, Amén. no de las cosas malas. Amén. Hizo un paraíso. Tan hermoso hizo el paraíso y tan de buena calidad que lo hizo. Escuche bien. Que todavía con 6,000 años de pecado, una mata da unos ricos mangos que a ustedes les gusta comer. Eso es verdad. O un rico aguacate que está de tiempo ahora. Todavía la tierra con 6,000 años de pecado produce lluvia, sol. Los árboles se mantienen en su lineamiento. El sol sale, vuelve y se acuesta. La luna sale. Llega el verano, llega el invierno. Dios lo creó todo bueno. ¿Para quién? Para nosotros. Para nosotros. Pero había una condición. ¿Y cuál era esa condición? La obediencia. La lealtad, la obediencia. Y Dios, si usted lo puede decir así, Dios se arriesgó. Dios se la jugó. Porque todos los seres creados tenían que pasar la ley de la lealtad. Lucifer, cuando Dios creó a Lucifer en el cielo, era un ser creado. Los ángeles y Lucifer tenían que pasar la ley de obediencia y de lealtad. Y Lucifer no la pasó. Lo echaron del cielo, dice la Biblia. Adán no lo logró. Fue echado del huerto del Edén. Por lo tanto, Dios le dijo: de todo el árbol que coman pueden comer, menos del árbol del bien y del mal. Porque el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirán. No solamente morirán ustedes, morirá la naturaleza, morirá la tierra, morirá todo. Va a morir. ¿Por qué? Porque Pablo dice que también la naturaleza gime de dolor y clama por ese día que Cristo venga. Entonces todo se nubló, todo se dañó. Entonces, como el diablo entró, ¿quién es el autor de la cosa mala? El diablo. Satanás. Porque fue el que tentó a Eva y la hizo caer. Y aunque Eva es culpable y pagó el precio cuando Dios en Génesis 3 hace la condena, pero quien incitó al pecado, quien lo llevó a ellos al pecado, ¿fue quién? Satanás. Entonces, Dios, mire, le voy a decir algo. Nosotros estamos mejor porque Cristo murió en la cruz del Calvario. El mundo hubiese estado peor. Y porque Satanás tiene límites. ¿Qué tiene Satanás? Límites. Hacia adelante. Muerte eterna fue lo que Adán trajo con la desobediencia. Dale hacia adelante. Guerra. ¿Cuántas guerras ha habido? Muchísimas. Todo por el pecado, por la posesión, por el egoísmo del hombre de alcanzar ciertas cosas a la mano. Niños abandonados, viuda, huérfano, soledad, depresión. Mire, usted ve ese niño cómo está ahí. Se hizo un estudio en psicología que estamos viviendo la época donde la gente más tiene medios de comunicarse. Escuche bien, celular, iPad, laptop, todo para comunicarse. Usted ahora mismo, si quiere comunicarse con una gente del otro lado del mundo, usted se comunica. Pero también es la época donde más el ser humano se ha sentido solo. Increíble. Es el momento en que la persona más sola se siente. Y es ahora donde hay más medios de comunicación. Ahora usted abre el Facebook y usted entra a una página de amigos.
Usted encuentra mucha gente hablando. El problema es que nada de eso llena el vacío del corazón del hombre. Dale hacia adelante. Cristo Jesucristo. ¿Cuál es el único camino que nos lleva a la vida eterna? Marisa, ¿cuál es el único camino que nos lleva a la vida eterna? Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para la felicidad. No hay otro camino para ser feliz. Por más que el hombre busque y busque, no va a encontrar felicidad fuera de Cristo. Y hay gente que ha alcanzado el éxito humanamente, pero delante del cielo no tiene ningún éxito si no tiene a Cristo Jesús. Amén. Adelante. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo dice que nadie viene al Padre si no es por Él? Porque Cristo fue el que pagó en la cruz del Calvario nuestra vida eterna. Sencillo. Cuando Adán peca, pierde la vida que Dios le dio. Y Cristo le devuelve la vida que Adán perdió, no solamente a Adán, sino a todo lo que cree en Él. Amén. El que cree en Cristo, por eso Pablo, cuando el carcelero de Filipos se sintió que se abrió la cárcel, que se iba a quitar la vida, Pablo le dijo algo sencillo, no se sentó a enseñarle mucha doctrina, le dijo: solamente cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y serás salvo. Y dice Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12, no hay nombre bajo la tierra en que podamos ser salvos, que no sea ¿quién? Cristo Jesús. Dale hacia adelante. Dice Juan: ¿en quién en la vida está en la cosa que yo poseo? ¿En la cosa que yo puedo alcanzar? No. Dice: en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, si yo quiero tener vida con sentido, si yo quiero vivir una vida a plenitud, tengo que conectarme ¿con quién? Con Jesús. Con Jesús. Él dice que es la vida verdadera. ¿Quién es la vida verdadera? Jesús. Jesús. Entonces, si yo quiero tener vida, sentido a la vida, yo tengo que conectarme con Cristo Jesús. Amén. Si yo quiero alcanzar el cielo y la vida eterna, ¿con quién que yo tengo que conectarme? Con Cristo Jesús. Si yo quiero que mi vida sea transformada a través del Espíritu Santo, ¿con quién yo tengo que estar conectado? Con Jesús. Entonces, el secreto de la vida cristiana, de la vida victoriosa, es estar conectado ¿con quién? Con Cristo. Con Jesús. Porque cuando me conecto con Jesús, entonces mi vida es diferente. Porque entonces ahora yo vivo ¿para quién? Para Jesús. Para Cristo. Y no es que no voy a tener problemas, porque dice el mismo Cristo en Juan 14:33, en el mundo tendremos aflicciones. Sí, Jesús habla claro, mientras estemos en este mundo vamos a tener aflicciones. No hay una palabra clave en la segunda parte de ese versículo. Dice: pero confiar, yo he vencido al mundo. Claro que Cristo te está diciendo en esta noche, Marisa, y los amigos que están aquí en medio nuestro, que las cosas que nos afligen, ya Él las ha vencido. Amén. Amén. La tristeza que yo tengo, ya Cristo la ha vencido. Como Él la ha vencido, cuando me conecto con Él, entonces para mí, no es que no me siento triste, pero estoy confiado de que Dios me va a ayudar a salir de esta tristeza. Amén. Que si estoy en un momento difícil con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, yo sé que Dios me va a ayudar a salir hacia adelante. Amén. Dile al que está a tu lado: con la ayuda de Dios, yo saldré hacia adelante. Con la ayuda de Dios, yo estaré vencido. Dale hacia adelante. Marisa, la que le dio la cosa. ¿Quién es ese que está ahí?
Cristo, ¿Y Jesús, con quién está? con la Con una familia, familia. una pareja Sí, y un ahí niño. está Marisa. Jesús quiere conducir En la su familia. casa. Jesús ama la familia. De hecho, Jesús fue quien Ella creó vive la lejos. familia. Cuando Adán Hermana de Alessandro. estaba solo, le hizo una ayuda como Idónea. idónea a Eva. Adán, perdón. Le hizo Eva a Adán. Jesús busca, no importa. Miren, lo lindo de la Biblia, a veces nosotros decimos, pues yo soy como tan pecador para yo venir a los pies de Cristo. Sin embargo, la Biblia me dice a mí otra cosa. ¿Quién fue que buscó a Adán? Cristo. Cuando Adán pecó, que estaba perdido totalmente, ¿quién fue que lo buscó? Dios. Usted sabe que la Biblia no hay coincidencia. ¿Quién fue que buscó a Adán? Dios. ¿Cómo lo sabemos que Dios buscó a Adán? Cuando Le preguntó que dónde estaba. ¿dónde estás tú? ¿Dónde estaba? ¿Sabes que esa misma palabra buscar es la misma palabra que Jesús usa en Lucas, capítulo 16, versículo 10? Entonces, yo vine a buscar Y a salvar lo que se había perdido. Si usted analiza la palabra de Cristo en Lucas 16, 10, él a mí se me acusó con Adán. Lo buscó y lo salvó, ¿sí o no? Sí. Lo salvó. ¿Tú sabes por qué lo salvó? Porque Adán estaba perdido. Y Génesis 3:15 dice, y la serpiente, yo le pisé la cabeza y él mira que Cristo estaba profetizando la salvación tuya y mía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces Cristo vino a buscar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? La humanidad. Dice Pablo en Efesios que todos estábamos perdidos en nuestros delitos y pecado. Y pecado. Hágase adelante. Mas como los días de Noé, ¿cómo se dan los tiempos del fin? Como los días de Noé. ¿Como los días de quién? De Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Se estaban dando en casamiento, y comiendo, bebiendo y dándose gozando, en casamiento. Dándose en casamiento. Y los antediluvianos nunca entendieron. Veían como algo difícil que lloviera. La gente, usted sabe que la gente ahora mismo también cree que es difícil que un hombre venga y que por los ángeles por el cielo. Nadie cree, la mayoría de la gente no cree eso. Que como Cristo va a venir con millares de ángeles, con un mundo tan moderno. Nadie cree eso. Lo mismo creían los antediluvianos. No está loco. Él cree que va a llover. Nunca ha llovido. Lo que ellos no saben, que el que controla este mundo fue el que creó el mismo mundo. Y Dios puede hacer muchas cosas en el mundo que el hombre ni por la mente le puede pasar. Porque Dios fue el que creó la tierra. ¿Quién fue el que creó el agua? Dios. ¿Quién creó el sol? Dios. Y si Dios creó todas esas cosas, ¿qué Dios no puede hacer? Y dice Cristo que así será la venida de él, del Hijo del Hombre. Dale hacia adelante. La gente comía, se casaba. No es lo mismo que la gente está haciendo. Y yo creo que la única amiga que tenemos aquí está Lucia Marisa, ¿verdad? Hay otro amigo aparte de Marisa. La misma Marisa. Y usted da un recorrido en todo el entorno de aquí de Villafaro. Y usted se va a dar cuenta que todos los colmadones están llenos. Que la casa está llena de música y de bebida. Así es en los tiempos de Noé. Noé construyendo su arca, tranquilo el anciano, y todo el mundo comiendo, bebiendo, hasta que ustedes cuando vino a entender, cuando llega tarde. Cuando llega tarde, que ya la puerta estaba cerrada y empezó a llover, tuvieron que ver. Por eso Pablo dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza de lo que se ve y lo que se espera. Dale hacia adelante. Porque como los días antes de ellos estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose el casamiento, hasta el día en que no entró, ¿dónde? Al arca. En el arca. La iglesia, esta iglesia, ahora mismo es el arca del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este es el arca de salvación.
Y nosotros estamos pidiendo a la gente que venga para acá, para el arca. Pero muchos no hacen caso. Otros dicen, yo voy mañana. Yo voy el miércoles. No se puede. Entonces, le ponen condición a Dios. ¿Cuándo es que se acaba? Porque hay mucha gente que usted lo invita. Y le dicen a usted, no, ¿cuántos días son? 6. De esos 6 yo voy a ir 2 al Señor. Diciéndole eso a Dios. Que de 6 días le van a dar 2 días al Señor. Estamos viendo como los tiempos de hoy, ¿sí o no? ¿Se está cumpliendo la palabra de Cristo, sí o no? Sí. Exactamente. Y no entendieron, no entendieron, hasta que vino el diluvio. ¿Y se lo llevó a cómo? A todo. Así también se da la venida del Hijo del hombre. La gente no quiere entender la palabra de Dios. La gente no quiere obedecer la palabra de Dios. La gente quiere estar más en los placeres de este mundo que de Dios. Pero gloria a Dios, eso no debe desanimarnos a nosotros. Tenemos que seguir predicando porque hay mucha gente que vendrá a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como Marisa que está aquí esta noche. Amén. Entonces Marisa está aquí esta noche, Marisa está en el arca. Amén. En el arca de salvación está ella. Amén. Porque ella decidió venir, dedicarle, a pesar de sus dificultades, venir a ofrecerle a Dios un culto de adoración en espíritu y verdad. Amén. Amén. Adelante, adelante. La Biblia. Hoy la Biblia es nuestra guía, pero para muchos es que un simple libro. No solamente leerla, es escudriñarla como Cristo dijo. Amén. Amén. Escudriñarla es poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. No de boca que yo diga, sino que yo tengo que obedecer. Gracias, adelante. Una de las cosas que está pasando en el mundo es la explosión como democrática. Mucha gente. Gracias, adelante. Aconteció que cuando comenzaron los... Comparando lo de hoy con lo del tiempo de Noé, hay una explosión como, por ejemplo, si usted vivía aquí hace 30 o 40 años, esto era Monticulebra. Sí. Esto está lleno de gente ya y de residenciales. La carretera que va de Villamella a La Victoria y la otra que va de Sabana Larga a La Victoria, el pueblo de La Victoria, es todo eso de monte, hay muchos residenciales. Hay una explosión demográfica, ¿sí o no? Sí. La gente está creciendo. Lo mismo pasaba en los tiempos de Noé. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, lo mismo que pasó en los tiempos de Noé está pasando ahora. Somos casi, ¿cuántos millones de personas en el mundo? Casi 7,000 millones de personas. Hay una explosión, lo mismo que en los tiempos de ¿qué? De Noé. Dale hacia adelante. Hay hambre ahora. Muchísimo. No hay que irse a África allá, en nuestro país hay hambre. Hay muchos dominicanos y dominicanas que pasan mucha hambre. Antes me hablaban a África. En África se está muriendo de hambre. Aquí también se está muriendo la persona de hambre. No como en algunos países de África, pero sí. Adelante. En el mundo, miren, en África hay que hacer fila. Que muchos de ellos, antes de llegar a la fila, cuando le dan la comida, llegan muertos. Y a veces nos quejamos que yo no como esto, que yo no como lo otro, que esto. Y hay millones de niños y de gente en el mundo que lo que usted está despreciando, que usted no quiere comer o que usted vota, se lo comen, hermano. ¿Ya me entiendes? Sí. No es cuestión de gusto, es cuestión de necesidad.
¿verdad? Ah, no, yo no quiero arroz con cosas hoy, yo quiero otra cosa. Y la mamá, principalmente la adolescente, mami, yo no quiero eso. Y la mamá a veces le compra y le hace otra comida diferente. Y eso es más gasto para la casa y de todo. Dale hacia adelante. Mire, hermano, es una realidad. Miren, hay un pueblo en África que es turístico, que la gente pasa en guagualotuita y le tiran china, le tiran pan, le tiran, y la gente como animales se matan por alcanzar un pedazo de pan. Dos, crisis social. ¿Qué va a haber en el tiempo del fin? Vieron lo que dice los tiempos Es que yo tiemblo. de Noé, comparado también con la crisis nuestra. Viendo los hijos de Dios que la hacían los hombres eran como más, dale hacia adelante, más eran como hermosa. Los hijos de Seth empezaron a mezclarse con los hijos, con las hijas de Caín. En pocas palabras, los hijos de Dios se empezaron a juntar con las hijas de las tinieblas. Y eso que se está viendo hoy en día. Recuerden que estamos analizando como los días de Noé. Dale hacia adelante. Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Dale hacia adelante. Hoy, ¿qué se ve? ¿Qué se ve? En nuestro país hay un fenómeno horrible, matando mujeres. Van, lo que va de año, van casi 50, casi 60 mujeres. Más de ahí, que muerto por su pareja. Estamos como en los tiempos de Noé, ¿sí o no? Sí. Claro que sí. En el 2026. ¿Qué no podemos hacer como iglesia? ¿Y cuándo fue eso? Fomentar el amor de Dios en la ¿Cómo que en persona, los tiempos de Noé? en la familia, hacer programas familiares de ¿Y cuándo terapia fue psicológica y eso? todas esas cosas. Cuando Cristo estaba en la tierra. Y Cristo está en la tierra. Sexo, Entonces, pornografía, cigarrillo, droga, más como en los días de Noé, problemas. Así será la venida del Hijo del Hombre. Gran maldad. ¿Cuánta maldad hay en la tierra? Mucha maldad. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en los tiempos de Noé. Es como era la boca. Mucha. Hay gente que dice, como que hay más maldad ahora que antes. Hay más maldad técnica. Hay nuevos métodos, pero la maldad ha sido siempre la misma. Cómo una gente le quita la vida a una persona por un celular. Cómo una gente entra a una casa y mata a una familia entera simplemente por robar un dinero. ¿Hay maldad o no hay maldad? Sí. Eso ha llegado a nuestro país. Hace 30 años los dominicanos no tenían tanta maldad como la que tienen ahora. Pero es parte del pecado. Y que todo lo decir de los pensamientos del corazón de vida continuo solamente al mal. ¿Cómo era los tiempos de Noé? Continúa al mal. Continúa al mal. Y todavía hoy sigue siendo igual. Ataque, muerte, desgracia, la justicia corrompida, la violencia, más como lo de Noé, así será la venida de hombre. Repitan conmigo. Más como los días de Noé, así será la venida. Ahora. Hacia adelante. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. Que todos los designios de los pensamientos corazón de Dios de continuo solamente a dónde? Al mal. La corrupción, contaminación. Todo eso ustedes lo saben. Corrupción desde el Estado hasta el privado. ¿Cuántos políticos, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, han sido sometidos por corrupción? En esta noche hemos visto cómo Dios se manifiesta y cómo Dios nos ha dado advertencia de las cosas que vendrán para este tiempo. Yo quiero que nos pongamos sobre nuestros pies. Marisa, yo quiero que tú vengas aquí adelante. Ven.
Toma, toma.